Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí. Entraré a Jerusalén. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí. Listo para entrar, listo para subir. Entrar a Jerusalén. Jerusalén, paz. Adonai, Sar Shalom. Bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. El día de hoy vamos a reflexionar en torno al capítulo 14 de Primera de Crónicas. Este es un capítulo relativamente pequeño, ¿no? Apenas tiene 16 versículos, 17 versículos. Sin embargo, tiene una enseñanza muy importante respecto a la forma en que hay que pedir la guía de Dios para las cosas que uno va a hacer. Este ejemplo está puesto en las manos de David. David recién había asumido el reino de Israel y, y vamos a ver cómo siempre David se preocupó de consultar la voluntad de Dios, ¿no? Inclusive el asumir el reino pasó también por esa precaución de parte de él. Recordemos que David fue ungido por Samuel como rey, como futuro rey, ¿no? Eso fue, digamos, la primera señal, pero David nunca usó el argumento de a mí Dios me ha ungido para tratar de destronar a Saúl y tomar su lugar. Él, con mucha paciencia y con mucho respeto, esperó que falleciera Saúl para que recién pudiera pensar en tomar el trono. Y pese a ello, David esperó una tercera confirmación, y esa tercera confirmación fue el llamado del pueblo, el reconocimiento del pueblo. No, entonces, para que David llegase a ser rey, tuvo primero la unción, ¿no?, de mano de Samuel. Luego esperó que el trono quedara libre para que él pudiera tomarlo. Y tercero, el pueblo lo invitó y lo recibió para que sea rey. Tres confirmaciones. Y este capítulo 14 empieza con lo que podríamos llamar una cuarta confirmación, porque nos dice que el rey Hirán de Tiro envió a David embajadores y también envió madera de cedro, albañiles y carpinteros para que le construyeran una casa. El reconocimiento entonces de otro rey a través de esos embajadores y la donación de madera más mano de obra fue para David una señal de que el Señor lo estaba confirmando como rey de Israel. Ese es el primer ejemplo, ¿no? Como digo, David nunca llegó al poder siguiendo, como hacen los políticos actualmente, alguna aspiración personal. Recuerden inclusive que cuando Samuel fue a buscar a la casa de David, a aquel que debía ser ungido, David no estaba con los hermanos, estaba cuidando las ovejas. Entonces, eso nos muestra que no fue de mutuo propio que David buscó ser el rey de Israel. Ahora bien, estamos entonces en un trance más dentro de los muchos que hubo con los filisteos, ¿no? Entonces, el capítulo narra que los filisteos, cuando supieron que David había sido ungido como rey de todo Israel, eh, fueron en su busca. Eh, y cuando David se enteró de ello, salió a enfrentarlos. Uno puede imaginarse qué pasó por la cabeza de los filisteos, ¿no? Cuando saben, acá hay un nuevo rey, recién está ungido,
posiblemente como nuevo no está entrenado en las artes de las guerras y en defender su territorio, y posiblemente los filisteos vieron allí una oportunidad de atacar al pueblo de Israel. Pero David sale y los enfrenta, ¿no? Y en ese trance David dice, consultó a Dios y le dijo, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo, atácalos, que yo los entregaré en tus manos. Entonces los fariseos llegaron a Baal-Perasim y allí David los derrotó. Y la declaración o el testimonio de David es, con mi mano Dios partió en dos a mis enemigos. ¿No? Entonces, fíjense cómo primero podemos ver la voz de Dios guiando a David, pero también podemos ver cómo Dios mismo fortalece a David, ¿no? Esta frase de parte de Dios, ataca a los que yo los entregaré en tus manos, está hablando de un Dios que participa de manera activa en esa confrontación. Y luego cuando David dice, con mi mano Dios partió en dos a mis enemigos, está reconociendo que el actor de la batalla ha sido él, pero quien lo fortaleció para ganar la batalla fue Dios. Esos dos aspectos son muy importantes en la vida del cristiano, ¿no? Oír la voz de Dios y ser guiado y fortalecido por Dios para hacer aquello que Dios nos está mandando. Ese es un aspecto clave, querida familia, para todo creyente, porque una cosa es hacer lo que en nuestro corazón con buena intención se nos ocurre hacer, y otra cosa es hacer lo que Dios a través de su voz nos pide que hagamos. Entonces, cuando Dios nos pide que hagamos algo, estemos seguros que Él está acompañándonos, que Él está fortaleciendo nuestras manos, que Él está abriendo nuestra mente, que Él está agilitando nuestra lengua para que podamos actuar. Eh, Luego hay un segundo ataque de los filisteos, ¿no? Como dándonos la señal de que esta lucha espiritual que enfrentamos es una lucha continua, no hay pare. Se derrota una vez a los fariseos y vuelven estos a atacar. Y nuevamente David le dice a Dios si debería atacarlos o no. Y Dios le responde, no los ataques de frente, sino rodéalos, para que los ataques frente a las balsameras. Balsameras es unas plantaciones de bálsamo, ¿no? Donde se saca la resina del bálsamo. Entonces, parece que esas ramas, esas plantas dan una buena cobertura para un escondite. Y luego dice, así, cuando oigas el estruendo de las copas de las balsameras, lánzate a la batalla, porque yo saldré delante de ti y heriré al ejército de los filisteos. ¿Sí? Entonces, acá vemos nuevamente a Dios como el estratega. ¿No? No se repite la misma estrategia de la batalla anterior. Acá está planteándole Dios una estrategia distinta, porque prácticamente los van a atacar de sorpresa desde las balsameras. Y se repite la misma sensación. Yo saldré delante de ti y heriré al ejército de los filisteos. David hizo lo que Dios le ordenó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Esto entonces, querida familia, nos deja un ejemplo muy importante, ¿no? Primero, de buscar la voz de Dios para hacer conforme Él nos guía. En segundo lugar, no solamente nos está diciendo ve, anda y haz, sino también nos está enseñando la forma como debemos hacerlo, ¿no? Como vemos acá, hay dos formas distintas de atacar que le pide Dios a David para que tenga la victoria. Familia, entonces en nuestra vida, evidentemente nosotros no estamos en los tiempos de David en donde Dios se manifestaba a través de su pueblo, un pueblo que estaba en continua guerra. Entonces la forma como se podía dar testimonio de Dios es mi Dios me llevó a la batalla y me dio la victoria. Ahora tenemos batallas distintas, ahora tenemos proyectos distintos, tareas, metas distintas que estamos peleando
en la familia, en lo personal, en el trabajo. Y en todos ellos se debe aplicar las mismas pautas que nos está dejando David en 1 Corintios capítulo 14. Oye su voz, escucha sus instrucciones, obedécelas y reconoce que es Él quien te da el triunfo, que es Él quien te hace tener éxito en los negocios, en el trabajo, en la familia y en todo lo que tú te propones. Familia, que Dios los bendiga abundantemente.